Aquí comienza Montevideo Sonoro. Un recorrido musical por la ciudad. Distintas líneas, distintos orígenes y destinos. Un único medio de transporte. La música que nos une. Montevideo Sonoro en Radio Belcha. Un mapa musical que nos invita a conocer distintos caminos que forman parte de nuestras vidas. ¡Vamos que arranca! Desde la aduana al Prado, desde Malvin a Belvedere, desde Pocitos a Paso Molino. Recorreremos a nuestro Montevideo, zonas, barrios y las historias que se encuentran atrás de cada canción. Idea, conducción y producción, Nicolás Hidalgo y Diego Castro. Inspirado en el proyecto ideado y creado por Gabriel Bentancor y Daniel Machín. Locución, Cecilia de León. Montevideo Sonoro. Detrás de cada historia, una canción. Detrás de cada canción, una historia. Una historia. Hola a todos, soy Nicolás Hidalgo y hoy me toca un rol medio raro porque no solamente voy a ser el conductor junto a Diego de este Montevideo Sonoro, sino que hoy tengo el rol de pasajero de la línea de ómnibus porque la línea que vamos a recorrer hoy la he elegido yo y ella es la línea 105, en este caso con destino a la aduana. Para las nuevas generaciones tendríamos que aclarar que no siempre, como es ahora, el 105 terminaba en el destino ahí en Plaza Independencia, el 105 y otros ómnibus terminaban el destino ahí en Plaza Independencia, sino que en una época llegaba hasta la aduana y hasta ahí llegaba yo en un momento de mi vida que trabajaba o hacía otras cosas que tenía que ir hacia ese lugar. Y lo elegí por eso mismo, porque el 105 a la aduana, me acuerdo que fue el primer viaje largo que yo hice en ómnibus, que en realidad de donde lo tomaba yo, era ahí en Pirán y Camino Carrasco. Yo vivía en el Euskal 71, así que lo tomaba ahí en el 105, iba de ese lugar hasta la aduana, que creo que serán, ponele, ahora capaz que son 50 minutos, capaz en esa época sería una hora. La cuestión es que ese ómnibus fue el primero que yo tomé, que hice un viaje largo en ómnibus. Porque en el verano que yo terminé la escuela y pasé al liceo, a mis viejos se le ocurrió mandarme al Club Neptuno, que quedaba ahí en la aduana, y empecé a ir en ómnibus hacia ahí y me tomaba precisamente el 105, porque el otro que pasaba por ahí era el 109, pero en general no sé por qué el 109 sí terminaba ahí en la Plaza Independencia. Lo cierto que me tomaba el 105 y me parecía tan largo el viaje que yo dejé de ir al Neptuno porque me volaba ese viaje, que básicamente era Camino Carrasco, 8 de octubre, 18 de julio, después agarraba hacia la Ciudad Vieja, 25 de mayo, y le daba hasta la aduana. Después, con el tiempo, cuando empecé a trabajar, en el kiosco que tiene mi cuñado hasta el día de hoy, ahí por la Ciudad Vieja. También salía del liceo, me lo tomaba, en esa ocasión me lo tomaba ahí en 8 de octubre y la Ravide, y me bajaba a poquitos metros de lo que era la parada ahí por 25 de mayo. Ahí ya le tenía un poco más de cariño al ómnibus. Y el recuerdo más lindo que tengo es una época en que jugábamos con unos amigos, teníamos un cuadro de fútbol, jugábamos a fútbol de salón, ni siquiera era fútbol 5, y el otro cuadro que en general jugaba contra el que jugábamos era otra gente que vivía ahí en la Ciudad Vieja y siempre reservaban una cancha que era por allá por la aduana, y así que hubo bastante tiempo, ponle un año más en la adolescencia, 1 año, 2 años, que estuve yendo a jugar al fútbol por ese lado, y adivinen qué ómnibus tomaba, el 105. Así que bienvenidas y bienvenidos, tomen asientos que en segundos arrancamos. Tercer viaje, 105, Malvin Norte, aduana.
Ficha técnica. Por la Unión y por la Blanca se titula el disco de Manuel Capela del año 1997, donde el músico reedita canciones dedicadas, editado por Musicanto en 1991. La canción es un homenaje al barrio La Unión y recorre muchas de sus calles y lugares emblemáticos. El 6 de enero, por ahí cerquita de lo de la Blanca, en La Unión, los tambores empiezan a reventar y se desparraman por todo el barrio. Pero sabes una cosa, a veces no hace falta que sea el 6 de enero o el 5 de noche o qué sé yo. Por ahí cualquier día sirve, ¿no? Eso sí, hace falta que sea en La Unión, allá por la sombra de la vieja plaza de toros o más atrás, en el hombro de Villa Española, la puerta del Puerto Rico, en La Unión. Candombe de pan de azúcar y Avellaneda, de Enrique Clay, de Fray Ventos y de Forteza, va desde Lucas Moreno hasta Rosó, y de la proa a la cancha de Juanico. Candombe junta familia para que engorde. La cuerda de Ignacio Uribe suena en la borde. Ya está Purificación llamando a la zona. Toma que te toca a ti, contesta Pamplona. La espalda y lueta gocena trae dama Juana, y se va garganta abajo allá por la Blanca. Candombera por la Villa y la flota mide, desde Cipriano Miró hasta la Ravide. Por la Unión y por la Blanca trota que trota, y hay toque para Marcela y para la Tota. Candombe del debutante en los transparentes, cosquillas en las barrigas adolescentes. Leyenda de los quilombos y matarifes, que no están tan ni muy, dicen en la 15. Pero cuenta un veterano que antes tallaba, y al oscuro de la sala pocos entraban. Callejón, muerte de vías que el tiempo cubre, repica el costado izquierdo de 8 de octubre. Candombe, repecho arriba y pa' que no extrañe, hay 7 y 3 del Cabrera y 10 del Basáñez. Candombe del rubí negro y del negri rubio, por el Choncho, por la curva y los del Danubio. Candombe de mota blanca y que se respete la magia del negro luz y su clarinete. Candombe puchero clande para hacer muela, en el tiempo de los Blandito y Rodríguez Varela. Dale que dale al candombe y deja la historia, que la Blanca está en la plaza haciendo memoria. Bajo esta lluvia de vino no hay quien soporte, la seguimos bajo techo en el Larreborges. Ya el candombe está escorado y se desbarranca, y es por la Unión, compañero, y es por la Blanca. Por la Unión y por la Blanca es una canción de Manuel Capela, Canciones Dedicadas, 1997, que establece coordenadas geográficas e identitarias de este popular barrio montevideano, conocido en la actualidad por la agitada vida comercial de su principal
Avenida. Ficha técnica. Días sin voz está incluida en el álbum Mañana será otro disco del 2016 de Moki. Me he preguntado si aún tienes mis lentes, si vendiste tus cosas de siempre, si todavía vivías en la Unión. Te vi corriendo hacia ninguna parte y entendí lo que no podías darme, y a la noche volví a sonreír. Di lo que puedo y lo que necesito, ni me acuerdo de lo que perdimos, el recuerdo también se perdió. Vi que hay historias que no tienen tiempo, que los sueños se van con el viento, que no todo se puede vivir. Hay primaveras que nunca vivimos, 4 porros y un vaso de vino, ver la luna esperándote a vos. Ya se fue yendo lo que imaginabas, ya no queda tu olor en mi almohada y el recuerdo también se perdió. De las redes, recordando que tu corazón quiere olvidarse de lo que pasó. Me he preguntado si aún tienes mis lentes, si vendiste tus cosas de siempre, si todavía vivís en la Unión. Sé que empezaste a cambiar tu camino, que aprendiste algo de tu destino y que un grupo te ayuda a vivir. Hay primaveras que nunca vivimos, 4 porros y un vaso de vino, ver la luna esperándote a vos. Ya se fue yendo lo que imaginabas, ya no queda tu olor en mi almohada y el recuerdo también se perdió. Ya se fue yendo lo que imaginabas, ya no queda tu olor en mi almohada y el recuerdo también se perdió. En 1849, en un paraje alejado de Montevideo, se fundó a instancias de Manuel Oribe y en plena Guerra Grande el pueblo de Restauración, tomando como eje el camino a Maldonado y sobre la denominada Quebrada de Montevideo Chico, que no era otra cosa que la prolongación del Cerrito. Allí funcionó el gobierno blanco durante el conflicto bélico, mientras que en lo que hoy se conoce como Ciudad Vieja estaba el gobierno de la defensa, al mando del Colorado Fructuoso Rivera. Oribe también decretó que la calle más importante del pueblo se llamara General Artigas, siendo este el primer homenaje en el nomenclátor de nuestro país al prócer. Más adelante, y en conmemoración al fin de la Guerra Grande en 1851, pasó a denominarse 8 de octubre. Asimismo, en virtud de borrar las antiguas diferencias, se cambió el nombre al pueblo por Villa de la Unión. Con la intención de reactivar la zona, tras perder su calidad de sede de gobierno de Oribe, se inauguró la plaza de toros más grande que existió en nuestro país, con la capacidad para 12.000 espectadores, ubicada entre las calles Purificación, Trípodi, Orense y Pamplona. Funcionó hasta 1890. En ese lugar se encuentra hoy la Plaza Joaquín Suárez,
en recuerdo a un famoso torero que falleció en ese recinto en 1888, trágico hecho que provocó la prohibición de la fiesta taurina en todo el territorio nacional. Ficha técnica. Golondrinas está incluida en La Margarita, el disco en el que Jaime Ross interpreta y musicaliza poemas de Mauricio Rosenkopf, editado por el sello Orfeo en 1994. Al salir del Metropol íbamos a un bar para hablar como mayores del futuro. Era un tema manso, sin apuro, y el futuro enorme, ¿a qué apurar? ¿A qué apurar? Allí, dichosos, nos dejábamos estar, todo era diáfano, fácil, seguro. Cuando ese universo poético y puro llegaba el mozo, ¿qué van a tomar? ¿Y qué van a tomar? Entonces lo mirábamos de medio lado con el desdén de los soñadores, y con el yunte apenas murmurado, ella volvía a colgar cortinas de colores, y en la pared de un patio sombreado, golondrinas de yeso y otros primores. Golondrinas de yeso y otros primores. Golondrinas de yeso y otros primores. Golondrinas de yeso. Al salir del Metropol íbamos a un bar. Y otros primores. Allí. Golondrinas de yeso. Dichosos nos dejábamos estar. Y otros primores. Todo era diáfano. Golondrinas de yeso. Fácil. Seguro, llegaba el mozo, ¿y qué van a tomar? Entonces lo mirábamos de medio lado, con el desdén de los soñadores, y con el yunte apenas murmurado. Ella volvía a colgar cortinas de colores, y en la pared de un patio sombreado, golondrinas de yeso y otros primores. Golondrinas de yeso y otros primores. Golondrinas de yeso. A un bar, allí, dichosos nos dejábamos estar. Golondrinas se encuentra dentro de La Margarita. Este disco conceptual sigue los pasos de una historia de amor entre dos jóvenes de mediados del siglo XX. Al salir del Metropol, íbamos a un bar para hablar como mayores del futuro. El Metropol era una sala de cine que funcionaba en Montevideo hasta 1965 en la esquina de Avenida 8 de Octubre y Estero Bellaco. La Margarita es un disco que edita Jaime Ross en 1994 sobre textos de Mauricio Rosenkopf, escritor, dirigente tupamaro y uno de los 9 rehenes de la última dictadura cívico-militar, que en sus años de reclusión había escrito los sonetos Mi amor por la Margarita. La obra, inspirada de alguna manera en su adolescencia, fue escrita en hojillas para armar tabaco con una lapicera que canjeó a un soldado por unos poemas de amor para su novia, y escapó del cautiverio en los dobladillos de la ropa que cada tanto
tanto tiempo se llevaba su familia para lavar. Ya en Democracia, en 1987, algunos de estos poemas formaron parte de la obra El regreso del Gran Tuleque, que contó con la musicalización de Ross. Pasaron 7 años hasta que finalmente los autores cumplieron con el objetivo de realizar esta especie de cantata popular. El disco cuenta con 15 de los 28 sonetos que, según el músico, logran contar la historia sin que en la síntesis se pierda información. La Margarita podría transcurrir en cualquier barrio montevideano de mediados del siglo XX, en su tablado, sus bailes y boliches, su club, la vida en la vereda, los rincones para enamorados. Sin embargo, Rosenkopf fija la peripecia en La Blanqueada, barrio donde residió a partir de su pubertad luego de crecer en Palermo. La pared de un patio sombreado. Ficha técnica. La Pichincha está incluida en el disco El Mundo de la Picardía Criolla de Abel Soria y Julio Gallego, editado en el año 1982 por Sondor. Mamá, estoy chocho, rechocho, bichando Montevideo, y a patacón me paseo por la avenida 18. La energía que derrocho paso a paso la desquito, porque todo es tan bonito que no siento la osamenta, y estando el alma contenta la osamenta importa un pito. Ay mamá, si viera usted qué grande es el obelisco. Yo me puse medio visco de tanto que lo miré. Contemplándolo se ve que las manos escultoras pretendieron, soñadoras, hacer la estilización de un semejante facón adornado con boleadora. Me enteré que hay un impuesto por contemplar cualquier obra, y el inspector que lo cobra defiende muy bien su puesto, porque además del buen gesto con que me hizo la boleta, cruzando la plazoleta me llevó hasta el Parque Valle para hacerme ver al detalle la estuata de la carreta. Qué linda escultura criolla, sin desperdicio y de ley. Criolla desde cada güey hasta el farol y la olla. No hay nadita en esa joya que agregar ni suprimir. Y hasta llegué a colegir que Don Belloni, el autor, antes de ser escultor tuvo que aprender a uñir. Gritando duro y parejo va el carrero bien montado, pero caliente y cansado porque ha de venir de lejos, peludeando el pobre viejo cargado de fariña y yerba, ni la picana conserva, por eso conduce al grito 5 güeyes y un torito y una yunta de reserva. No la dragoneé mejor por no entretenerme mucho, porque llegué a sentir chucho de agotar el tirador. Marcado por el inspector, el impuesto me fundía, pero como yo quería poder disfrutarla bien, despacito le hice el tren pa' ver si me la vendía. El inspector muy gentil me la ofertó regalada, y aproveché la volada porque no soy ningún gil. Cerramos trato en 100.000, pero con facilidades, sin denunciar propiedades, garantías ni respaldo. Pagué la mitad y el saldo me lo dio en mensualidades. Por el precio no se asombre que el menumento es barato, pues no me tomó ni un dato, de puro distraído el hombre. Como no indagó mi nombre y haciéndome yo el idiota, tampoco dije ni jota despidiéndome del pobre. No hay peligro que me cobre ni siquiera media cota. Mamá, no se vaya a creer que estoy hecho una ave negra, pero esta ocasión me alegra que no me tocó perder. Ya no soy aquel de ayer criado entre chanchos y potros, y hoy que los tiempos son otros tuve la comprobación de que los puebleros son más ingenuos que nosotros. Abel Soria, escritor uruguayo. Los Cerrillos, Canelones, 26 de enero de 1937. Como payador, fue el miembro más joven en integrarse a la Cruzada Gaucha, la cual consistió de una serie de espectáculos de payadores que recorrieron Uruguay y que se realizó por varios años a partir de 1955. En ella participó junto a otros artistas que cultivaron este género, como Washington y Raúl Montañez, Aramis Arellano, Omar Vallejo, Carlos Molina y Héctor Umpierres, y los argentinos Ángel Colovini, Alfredo Santos Bustamante y Constantino Arias, entre otros.
A partir de ese momento, continuó brindando espectáculos y giras en el Uruguay, así también como en Argentina, Brasil y Australia. Entre las distinciones que recibió se encuentra el Palenque de Oro en el Festival de Tala, el Charrúa de Oro en el Festival de Folclore de Durazno y el Premio Pluma de Oro del Festival Por lo Nuestro de Minas. Muchas de sus payadas han llegado a los discos habiendo editado alrededor de 20 de larga duración, tanto en solitario como acompañado por Julio Gallego. En la madrugada del 4 de septiembre de 2016 falleció producto de un infarto. No hay nadita en esa joya que agregar ni suprimir. Ficha técnica. Un romancero pertenece a Rock and Roll del Arrabal, segundo disco de la Tabaré River Rock Band, editado en el año 1989 por el sello Orfeo. Esta especie de manifiesto existencial de Tabaré alude a la ciudad y su principal avenida, el lugar en el mundo del músico que se crió en 18 entre Roxlo y Minas. Ahora voy con mi guitarra por otra cuadra de la ciudad. 18 de julio, por cuántos sueños me viste vagar. Yo soy algo bohemio, no me gusta trabajar y prefiero descansar a cambio de perder el tiempo. No tengo propiedad privada, no tengo nada que comprar, pero tengo que cantar a mi amor otro verso. Quiero ser tu galán, tu Johnny Weissmuller, tu pequeño Tarzán, y colgarme en las lianas de tu selva virgen, que quizá ya no es más. Y si fueras tan bonita como la monachita, nunca me engañarás. Quiero ser tu hombre mono, tu mono peludo, trulali trulala. Yo soy flor de boludo, no me quiero esforzar por triunfar, ya que opino que cestear es divino. Me gusta andar en calzoncillos, ser sencillo y tomar un cortado cargado y volverme a acostar. Muchos de los referentes de la canción nacional crecieron cerca de cursos de agua. Por eso, en nuestro cancionero popular abundan los ríos, arroyos y playas, los sauces llorones, las tarariras y los camalotes. Tabaré Rivero, sin embargo, se crió a orillas de la avenida 18 de Julio, en un céntrico edificio de 8 pisos, entre Minas y Roxlo. Por eso, su lírica está impregnada de este cauce urbano y su fauna autóctona. Un romancero fue una canción compuesta antes del primer disco de la banda. Salió en el segundo disco. Yo ahí vivía en 18 de julio. Viví en 18 toda mi vida. En 18 de julio en Minas, al lado del Teatro Galpón. Y era muy común, y lo siguió siendo mucho tiempo después que saqué la canción, que yo saliera a caminar en aquellos tiempos, en dictadura, con mucha tristeza, mucha rabia y luego con cierta paranoia después de la democracia. A caminar solo por 18 de julio, ida y vuelta. Sobre todo desde mi casa hasta la Plaza Independencia. Pero a veces también me venía la locura y seguía hasta el Obelisco. Creo yo que buscando algo que en esa época no había, que era diversión. Tabaré Rivero. Y colgarme en las lianas de tu selva virgen, que quizá ya no es más. Ficha técnica. El primer Oriental Desertor está incluido en Otra Navidad en las Trincheras, quinto álbum del cuarteto de Nos. Escuché en Radio Clarín que el Uruguay lo invadió el Brasil y afirma el locutor que ya han tomado Tacuarembó, que quieren reclutar para ir a pelear a los tipos de mi edad. Y digo, por favor no, mi general, que en esto de la guerra soy un maricón y mi héroe no fue Napoleón. No sería ningún deshonor ser el primer oriental desertor.
editado por el sello Ayuí Tacuabé en el año 1994. Algo así como un contrahimno, la herejía del nacionalismo puril asegura en un momento: la guerra es algo nuevo porque a mí la patria me chupa un huevo. Solo quiero vivir a mis anchas, que me importa que bandera ya en la plaza Cagancha. Dejen de molestar, no me van a conquistar, ni en dictadura militar yo jamás grité el tirano temblar. De Artigas en mí solo hay la gana de borrarme al Paraguay, con el primer grone que ande por ahí. Ser el primer oriental desertor. Un milico la cree, así que vayan por otro teatro, porque yo no pienso ser el Oriental 34. Si no queda otra elección que libertad o muerte, yo voy a elegir la letra O. Ser el primer oriental desertor. La Plaza Cagancha o Libertad fue concebida en 1829, cuando el ingeniero José María Reyes diseñó la ciudad nueva. 7 años más tarde, el arquitecto Carlos Zucchi le dio el trazo definitivo y dicho lugar pasó a ser mercado de frutos. El nombre Plaza Cagancha se estableció en 1840 tras el triunfo, un año antes de Fructuoso Rivera, ante el entrerriano Pascual Echagüe, a orillas del río Cagancha. En 1864, como consecuencia de la guerra civil iniciada por Venancio Flores, por un breve lapso pasó a denominarse 25 de mayo, pero volvió al nombre original una vez terminado el conflicto en 1865. Para conmemorar la paz, se diseñó una estatua a partir del bronce fundido de los cañones de aquella contienda. La obra de José Livi fue colocada en el centro de la plaza, sobre una columna de mármol, el 20 de febrero de 1867. En un principio tenía la bandera en una mano y un gladio en la otra, hasta que en 1887 fue sustituido por cadenas rotas. Es uno de los espacios públicos más representativos del centro de Montevideo. Entre las canciones que hacen referencia a este sitio, quizá la más conocida es El primer oriental desertor, del Cuarteto de Nos, incluida en su disco Otra Navidad en las Trincheras de 1994. Oriental desertor. El centro pesado, 18 de julio, vereda caliente, mi paso apurado, el tránsito suda, transpira la gente, pero hay un sitio, hay una playa, el año pasado me fui del país, viajé de repente, cantar me ha ayudado. La música siempre acompaña al ausente, porque hay amigos en la guitarra. En el paso, molino de arena, hiciste el asado, con tango y milonga adobaste la cena, tuviste un sistema,
hablar con franqueza, reírte de todo, ganarle al problema, confianza, frescura y razón, codo a codo. Pero hoy te dimos la despedida. Pero hoy te dimos la despedida. Ficha técnica. Fotoestudio está incluido en Viva la Patria, el disco de Fernando Cabrera, editado por Ayuita Coabé en el año 2013. La canción está dedicada a un amigo fotógrafo del autor que tenía su estudio en la Plaza Cagancha. Cabrera logra que toda la pesadez de los días cálidos del centro montevideano entren en una cuarteta. El centro pesado, 18 de julio, vereda caliente, mi paso apurado, el tránsito suda, transpira la gente. Ficha técnica. Simetría de Moebius Barolo Salvo es una canción de la banda argentina Catupecu Machu, incluida en el disco Simetrías de Moebius, editado en 2009. Río de la Plata, unimos los faros. Simetría Moebius, entramos, Palacio Barolo y Palacio Salvo, en caminos entre ansias hasta llegar. Antes de la sombra muere, el destino nunca mira atrás. Cuánto lejos que poco cerca vienes, si me buscas, estoy donde no estás. Tu voz, tus brazos me sostienen, solo en la oscuridad. De lejos parece que no mientes, aquí cerca no hay nada que ocultar. Estallé en cientos de lugares, han vuelto. Estallé en cientos
canción que siempre nos conmueve, un designio, belleza sin piedad, en aguas que siempre nos devuelven, navegamos en trance hasta llegar. Llegar, volvemos de una suerte, entre filos la orilla que se va, teorías, errores de esa suerte, encontramos lo bueno y lo demás. Cientos de lugares han vuelto, estallé. En cientos de muros han muerto, estallé. El Palacio Salvo se empezó a edificar en la década de 1920 por encargo de los hermanos José Ángel y Lorenzo Salvo. Su familia había emigrado de Italia a mediados de 1860 y había alcanzado a hacer mucho dinero a partir de un emprendimiento textil. Cuando los hermanos Salvo vieron el Palacio Barolo en Buenos Aires, se enamoraron del proyecto y pidieron a su arquitecto, el italiano Mario Palanti, que diseñara uno similar para Montevideo como una manera de agradecimiento a la ciudad que les había dado tanto dinero. Para construirlo, tuvieron que tirarse abajo las edificaciones que ya estaban en esa manzana de la ciudad, como sucedió con la confitería La Giralda, donde se escuchó por primera vez la comparsita. El Salvo estaba pensado en un principio para ser un hotel con un faro en su cúpula, dado que por su altura, de cerca de 100 metros, una vez construido, se transformaría en el edificio más alto de América Latina y el más alto del mundo en hormigón armado. Es por esto que desde su inauguración el 12 de octubre de 1928, en su torre comenzó a funcionar el servicio de vigía del puerto, que permaneció hasta fines de la década de 1960. Cientos de lugares han vuelto, estallé. En cientos de muros han muerto, estallé. En cientos de lugares han vuelto, estallé. En cientos de muros han muerto, estallé. Ficha técnica. Una postal pertenece al álbum No hay con qué darnos de Asamblea Ordinaria, editado en 2018 por Perro Andaluz. El tipo del traje negro, carpeta bajo el brazo, caminando por Juncal a la altura de Rincón. El tipo del traje negro, carpeta bajo del brazo, caminando por Juncal a la altura de Rincón. Qué lindo nombre esa esquina, Rincón y Juncal, y el tipo del traje negro. Oh, qué postal. La gente aquí no se mira, la gente aquí no se ve, y el tipo sudando mal consultó su celular y entró a una roticería para descansar, parado ante el mostrador. ¡Qué postal! Y ahí mientras esperaba, agarró, le dio un infarto, y el empleado del local, por una cuestión de higiene, lo corrió con un lampazo.
qué lindo final. El tipo se consumía, qué postal. Entre unas baldosas rotas que había donde él quedó, entró a crecer un rosal de flores multicolores, alcanzando un desarrollo muy poco habitual. La gente no lo veía, qué postal. Al fin vino una cuadrilla, cuerda, pala y motosierra, con saña municipal. Yo podó y siguió podando y le cortó las raíces. Y adiós matorral, no quedó ni el agujero. ¡Qué postal! El casco antiguo de Montevideo es lo que hoy conocemos como la Ciudad Vieja. En esta zona, Pedro Millán trazó las manzanas donde se afincaron los primeros pobladores entre 1724 y 1730, que más tarde se convirtió en la ciudad amurallada con una fortaleza conocida como la Ciudadela, ubicada donde hoy se encuentra la Plaza Independencia. De estas construcciones de defensa aún quedan algunos vestigios, la reconstrucción de la puerta de la Ciudadela que la conectaba con la ciudad. También sobreviven algunos segmentos de la muralla, uno de los baluartes defensivos conocidos como el Cubo del Sur, en la actual Rambla Sur, y dos de las 34 casamatas conocidas como las bóvedas, construidas a fines del siglo XVIII frente a la bahía. Durante las primeras 3 décadas del siglo XIX, casi todo Montevideo cabía en la península, hasta que el crecimiento demográfico, por un lado, y los albores del Estado, por otro, hacen que la capital comience a explayarse extramuros. En la actualidad, el barrio tiene una variada actividad vinculada al puerto, al sistema financiero, oficinas estatales y empresas, al igual que emprendimientos del sector turístico como restaurantes, museos, galería de artes y tiendas. Ficha técnica. Candombe de la Aduana abre el disco Gargoland, acto 2, de la banda Nickel, y fue editado en el año 1992 de forma independiente bajo el sello Gargoland. Es un homenaje de Jorge Nasser, líder de Nickel, al barrio en el que vivió en su juventud. La canción integra también los discos Primate 1 y 2, Nickel Sinfónico, Nickel Acústico y Tierra de Gargoland, volumen 1. Los vapores de la Aduana, la basura ciudadana, los pedazos de una noche, los amores, los reproches, y voy haciendo el camino de siempre. Se fantasma del viejo hospital, con eco de la galera del puerto, y algunos ya están empezando a tomar. Y voy haciendo el camino de siempre.
tambores de la aduana, la basura ciudadana, los pedazos de una noche, los amores, los derroches, y voy haciendo el camino de siempre. Seré fantasma del viejo hospital, conejo de la galera del puerto, y el mundo ya está empezando a tomar. Siento el ruido de la calle, no hay más perros. A mediados de los años 80, Jorge Nasser vuelve de Buenos Aires, donde había vivido algunos años, y se instala en la casa de toda la vida de su familia, en Cerrito y Guaraní, donde por entonces residía su padre. En aquellos meses en los que empezaba a formar la banda Níquel, el músico solía volver al barrio en ómnibus, pero en la madrugada la mayoría de las frecuencias terminaban su recorrido en la Plaza Independencia, a pesar de que su destino fuera Aduana. Ese recorrido obligado para llegar a su casa inspiró Candombe de la Aduana. Yo hacía Sarandí, cruzaba la Plaza Matriz, hacía un poquito de Rincón hasta la Plaza Zabala. En la Plaza Zabala bajaba a una esquina, así agarraba 25 de Mayo hasta la esquina del Hospital Maciel, la esquina del Waston, y ahí bajaba por Maciel una cuadra más y llegaba a la casa de mi viejo, Jorge Nasser. Del candombe quedó solo el nombre, ya que en el proceso de ensayo la canción mutó al ritmo definitivo. Una vez editada se convirtió en un éxito inmediato. Las potentes imágenes poéticas que pintaban la noche aduanera con el Hospital Maciel y sus bares madrugadores fueron complementadas con el videoclip que recorre el barrio como Nasser y la canción. La idea es una especie de continuación del popular aviso publicitario El Grito del Canilla del diario El País, y a su vez esta estética fue inspiradora del videoclip de Amor Profundo de Alberto Wolf y los Terapeutas. Tanto en el film de Níquel como en el de Ross, la ciudad vieja luce todas sus aptitudes como locación. El entorno portuario, los longevos edificios y las angostas calles, los personajes, el río, la bahía. De la misma manera, Calle Yacaré de Roberto Darwin y Abril de Los Estómagos también fueron llevadas a la pantalla y atestiguan partes del barrio. Ficha técnica. Última parada. Abril pertenece al disco No habrá condenado que aguante de Los Estómagos, editado por el sello Orfeo en el año 1988. Es uno de los grandes hits del rock post-dictadura y en su estribillo rememora: ¿qué nos has hecho, Abril? Dime quién nos embrujó. La escollera está tan sola, Europa no está tan lejos, Chinés que aún no se murió. Donde
Montevideo Sonoro, un proyecto en constante construcción. Escollera Sarandí. Este espigón, construido a principios del siglo XX con el objetivo de poner a reparo los barcos que anclaban en el puerto, se convirtió con el tiempo en la continuación de la calle peatonal del mismo nombre. Si bien no fue pensado como paseo, la excepcional vista y sus inigualables pesqueros lo convierten en un lugar muy visitado por locales y turistas, parte de los símbolos del barrio y de todo Montevideo. Abril de los Estómagos, una de las canciones más emblemáticas del rock, editada en el disco No habrá condenado que aguante de 1988, también nombra a La Escollera. Según Gustavo Parodi, compositor y guitarrista de la banda, está inspirada en una expareja con la cual se vieron por primera vez en el rompeolas más famoso de la ciudad. Detrás de cada historia, una canción. Detrás de cada canción, una historia. Montevideo Sonoro es una intervención urbana y un proyecto interactivo de georreferenciación, puesta en valor y divulgación del patrimonio musical de la ciudad. Por aportes musicales y otras sugerencias, entra a montevideosonoro.uy y deja tu granito de arena para seguir agrandando este mapa musical colaborativo. ¡Atención, destino! ¡Bajamos! Montevideo Sonoro, un proyecto en constante construcción.